Hola chicos, vamos a repasar el tema de fracciones. Y aquí están unos ejemplos comunes de lo que son las fracciones. Cuando compramos una pizza, la pizza vendría siendo el entero, pero cada pedacito es una fracción. También cuando tenemos una fiesta y hay un pastel, pues normalmente lo partimos entre la cantidad de invitados. Porque si yo lo partiera, por ejemplo, nada más a la mitad, pues no quiere decir que nada más tenga 2 invitados o quizá es demasiado pastel. Entonces por eso se va partiendo en pedacitos y cada pedacito vendría siendo una fracción. Aquí están las fracciones más comunes. Y estamos hablando de círculos, pero puede ser cualquier figura. El número de arriba me indica el número que yo selecciono y el número de abajo me indica la cantidad de partes en la cual se partió ese entero. En este caso, como el círculo está partido en dos y nada más está iluminado una parte, por eso se llama un medio. Estoy seleccionando uno de las dos. Este de aquí está partido en tres, entonces el iluminado se llama un tercio. Este círculo de aquí está partido en 4, entonces el color rosa es un cuarto. El siguiente círculo está partido en 5, entonces este rosa vendría siendo un quinto. Este círculo está partido en 6, entonces el azul vendría siendo un sexto. El siguiente círculo está partido en 7, el color naranja solamente es 1, entonces sería un séptimo. Este de aquí son 8, como la pizza, entonces nada más agarro un pedacito y sería un octavo. Este círculo está partido en 9, entonces el color naranja significa un noveno. Este de aquí está partido en 10 y el color verde entonces sería un décimo. Aquí están otros ejemplos, donde yo no nada más puedo tomar uno, sino puedo tomar dos también. Entonces, en este caso, si tomo uno de los dos, sería un medio. Este de aquí está partido en 4, pero estoy tomando 2. Entonces sería 2 cuartos. Practica tú con los demás. Checa en cuántas partes se dividió el entero y cuántas son los iluminados. Muy bien, vamos a ver qué siguiente. Recordemos entonces que para yo representar una fracción, debo de tener una rayita, un número arriba, un número abajo. El de arriba se llama numerador y es la parte que yo selecciono y el denominador es en cuántas partes se dividió el entero. Entonces, en mi libro me encontré con un ejemplo que hablaba de flores y claveles y yo las conté y resulta ser que había 20 flores, pero el problema me preguntaba que únicamente representara en fracción los claveles. Entonces, como solo había 5, entonces yo puse 5 de 20. 5 claveles de las 20 flores en total. Pero si yo quiero simplificar esta fracción o hacerla más pequeña, yo tengo que ver entre qué número divido al numerador y al denominador, al de arriba y al de abajo. Puedo dividirlo normalmente, se divide entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 10, para hacer más pequeña esa fracción. Entonces, si me fijo, está el 5 y el 20, y el 5 y el 20 se encuentran en la tabla del 5, es decir, los puedo dividir entre 5. Entonces, divido entre 5 arriba y entre 5 abajo y sería 5 entre 5 me da 1 y 20 entre 5 me da 4. Estas dos fracciones se llaman equivalentes porque son exactamente iguales. Si lo quiero demostrar, pues me pongo a dibujar un cuadrado, lo parto en 20, ilumino las 5 y estas son los 5 veinteavos. Hago lo mismo con el mismo cuadrado, pero ahora lo parto en 4, ilumino nada más uno, y si las comparo, son exactamente iguales. Por eso se llaman fracciones equivalentes. Y equivalentes es que valen lo mismo, que son iguales.
En el libro de la SEP, en la página 123, está esta tablita. Y me hablaba del tráfico que había en una caseta y pasaban de las 9 a las 10 de la mañana, pasaban autos particulares, esos son el de papá o el de mamá, un autobús de pasajeros que vienen siendo las peceras y el camión de carga. Entonces, en este horario yo contaba todo esto y resulta ser que pasaban 100 autos en este horario. Si lo quiero representar en fracción, entonces el 100 sería el total o el entero y 30, 50 y 20 serían las fracciones. Entonces quedaría 30 de 100, 50 de 100 y 20 de 100. Lo que es lo mismo, 30 centésimos, 50 centésimos, 20 centésimos. Aquí me dice que estos mismos autos, pero pasaban de 15 a 16 horas. Esto significa de 3 a 4 de la tarde. Entonces, pasaban 20, 24 y 16. Entonces, yo sacaba el total y eran 60. Lo represento en fracción y entonces va a ser 20 de 60, 24 de 60 y 16 de 60. ¿Cómo lo leería como fracción? 20 sesentavos, 24 sesentavos y 16 sesentavos. Pero estas fracciones yo las quiero simplificar, las quiero hacer más pequeñas porque son muy grandes, son 100. Entonces lo voy a simplificar dividiendo entre el mismo número arriba y abajo. Si me fijo en los números, todos pertenecen a la tabla de multiplicar del 10. Entonces yo divido entre 10 arriba y entre 10 abajo y sería 30 entre 10 me da 3. 100 entre 10 me da 10. El 3 y el 10 no están en ninguna tabla de multiplicar, no juntos. Entonces ahí ya no se puede hacer más. Entonces se queda así, como 3 décimos. En el siguiente pasa exactamente lo mismo. 50 entre 100 sería dividirlo entre 10 a ambos. 50 entre 10 me da 5 y 100 entre 10 me da 10. Y ahora tengo 5 décimos. Los 5 décimos, si me fijo el 5 y el 10, están en la tabla de multiplicar del 5. Entonces quiere decir que los puedo dividir entre 5. Divido entre 5 arriba y entre 5 abajo y quedaría 5 entre 5 me da 1 y 10 entre 5 me da 2. Este ya no se puede dividir entre nada. Entonces, esta sería su mínima expresión. Cuando ya no se puede dividir entre nada, se llama así. Nuevamente, volvemos a dividir entre 10 arriba y entre 10 abajo, y entonces quedaría 20 entre 10 me da 2, 100 entre 10 me da 10. El 2 y el 10 están en la tabla del 2. Entonces divido entre 2 arriba y entre 2 abajo y quedaría 2 entre 2 me da 1 y 10 entre 2 me da 5. Nuevamente ya no se puede volver a dividir, entonces esta es su mínima expresión. Y estas, con respecto a la otra, se llaman fracciones equivalentes. Esta y esta son iguales. Estas tres son fracciones equivalentes y estas tres también son iguales o fracciones equivalentes. También está la otra parte de la tabla, que todos eran sesentavos. Entonces en el primero es 20 y es 60. Puedo dividir entre 10 y me quedaría 20 entre 10 me da 2 y 60 entre 10 me da 6. El 2 y el 6 están en la tabla del 2, entonces divido entre 2. 2 entre 2 me da 1, 6 entre 2 me da 3. Ya no puedo dividir más, entonces así se queda. El siguiente son 24 sesentavos. Aquí no puedo dividir entre 10 porque el 24 no está en la tabla del 10. Pero sí lo puedo dividir entre 2. Entonces divido entre 2 arriba y entre 2 abajo y me queda 24 entre 2 me da 12 y 60 entre 2 me da 30. Nuevamente vuelvo a dividir entre 2, arriba y abajo y quedaría 12 entre 2 me da 6 y 30 entre 2 me da 15. El 6 y el 15 ya no están en la tabla del 2, pero sí están en la tabla del 3. Entonces divido entre 3 arriba y entre 3 abajo y quedaría 6 entre 3 me da 2 y 15 entre 3 me da 5.
El 2 y el 5 ya no están en ninguna tabla de multiplicar, entonces así se queda, hasta aquí. Vamos con el 16 sesentaavos. También divido entre 2 y quedaría 16 entre 2 me da 8 y 60 entre 2 me da 30. Todavía se puede más, entonces 8 entre 2 me da 4 y 30 entre 2 me da 15. El 4 y el 15 no están en ninguna tabla de multiplicar, entonces así se queda. Y esto nuevamente son fracciones equivalentes. Por último, en mi tarea tenía un álbum de animales acuáticos, felinos y aves y en total había 12. Y yo entonces averigüé que había 4 de aves, 3 de acuáticos y 5 de felinos, entonces así se representaron. 4 doceavos, 3 doceavos y 5 doceavos. Si yo me fijo, el 4 y el 12 están en la tabla del 2, pero también están en la del 4. Entonces puedo decir que lo voy a dividir entre 4 y así acabo más pronto. Y sería 4 entre 4 me da 1 y 12 entre 4 me da 3. Ya no se puede más, así se queda. Esta sería su mínima expresión. Después vamos con los acuáticos. 3 doceavos, el 3 y el 12 están en la tabla del 3, entonces multiplico entre 3 arriba, entre 3 abajo, y quedaría 3 entre 3 me da 1 y 12 entre 3 me da 4. Ya no se puede más, así lo dejo. 5 doceavos. El 5 doceavos, tengo el 5 y el 12, no están en ninguna tabla de multiplicar. El 5 se divide únicamente entre 1 y entre 5, y el 12 se divide entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12. Entonces no coinciden, entonces ya no se puede hacer más pequeño y así se queda. Entonces, ahora ya sabemos cómo simplificar fracciones. Recordamos, para simplificar fracciones tiene que ser el mismo número, arriba y abajo. No puede ser arriba entre 3 y abajo entre 4. Así no. Tiene que ser el mismo número arriba y abajo. Y cuando simplifique fracciones, esas dos fracciones, o 3 o las que sean, se llaman fracciones equivalentes. Hasta pronto.